Mi madre siempre me dijo desde pequeño que nunca tomara algo que no fuera mío, pero cuando aquel paquete llegó a mi puerta, no sé por qué lo acepté. Me encontraba solo en casa. Ese día había descansado. Recuerdo que estaba viendo la televisión. Eran como las 3 de la tarde cuando tocaron la puerta. Pensé que era mamá, que había salido antes de su trabajo, pero no, era un hombre, de esos que andan entregando paquetes en las casas. ¿Qué se le ofrece?, pregunté. Vengo a entregar este paquete para Ramón. Aquí no hay ningún Ramón. Seguramente se ha equivocado. Aquel hombre sacó su celular y me mostró la aplicación, y ahí estaba mi dirección, pero yo no conocía a ningún Ramón. El hombre me miró como esperando que yo le resolviera el problema. No puedo ayudarle, le dije, y cerré la puerta. Regresé a la sala, pero algo no me dejó tranquilo, así que volví a abrir. El hombre seguía ahí inmóvil, solamente mirando su celular. Déjeme el paquete si quiere, tal vez es de algún familiar. Aquel hombre me miró incrédulo, y la verdad es que yo le estaba diciendo mentiras, pero quería saber qué contenía ese paquete. Sin decir más, el hombre lo puso sobre mis manos y me preguntó quién recibía. Yo le respondí que Ángel. Aquel hombre me dio las gracias y se fue en su camioneta. Debo decir que aquel paquete estaba muy pesado. Era una caja pequeña, pero pesaba bastante. Así que en cuanto entré a la casa, lo bajé rápidamente. No sabía si abrirlo o no, pues estaba convencido que irían a reclamarlo después. Pero no me iba a quedar con la duda, así que fui por un cúter y comencé a cortar aquella caja. Tenía capas y capas de papel, como si quisieran proteger algo frágil o tal vez esconderlo. Cuando por fin saqué todo, vi que era una figura, una estatua muy pequeña y muy extraña. La verdad no sé qué era. Tenía como una forma humana. Solamente recuerdo que tenía garras, la nariz muy grande y la cara algo fea. Los brazos eran demasiado largos y su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia el lado izquierdo, como si estuviera observando algo. Nunca había visto algo así. Me pareció una estatua muy fea, pero no sé por qué, también me gustó. La puse en el librero de la sala, justo frente al sillón, donde pudiera verla. Me puse a ver la televisión y todo continuó normal. Ya por la tarde-noche llegó mi mamá y unos 15 minutos después llegó mi papá. Nos pusimos a platicar en la sala. Después mamá me preguntó que si queríamos la cena y yo le respondí que sí. Mamá se levantó del sillón, iba directo a la cocina, cuando de pronto se quedó viendo hacia el librero. ¿Qué es esa cosa tan fea, hijo?, preguntó. Yo seguí su mirada y cuando vi que estaba viendo aquella estatua, comencé a reírme. La compré por internet, mamá. Ay, hijo, ¿y por qué compras esas cosas tan feas? No sé, mamá. La verdad es que me gustó bastante. Mis papás se quedaron viéndola por unos segundos más, pero no dijeron nada. Y así nos fuimos a cenar. Los días siguientes pasaron normales. Yo pensé que por algún momento iría a buscarme el dueño para que le entregara aquella estatua, pero no, nunca fue. Así que me acostumbré a tenerla ahí. Ya era parte de la decoración. Una mañana que iba rumbo a mi trabajo, vi que la estatua estaba movida. Supuse que la había movido mi madre para limpiarla. Así que la acomodé y me fui al trabajo. Ya estando ahí en el trabajo, se me acercó un compañero. Oye, Ángel, te hablan de recursos humanos. No sé para qué. Solo me pidieron que te avisara. Yo me quedé un poco pensativo. Le di las gracias al compañero y subí a la oficina. A sus órdenes,
¿Para qué soy bueno? Ángel, estás despedido. Hubo recorte de personal y te tocó a ti. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada encima. Por un momento quise alegar, pero no iba a rebajarme, así que solo le agradecí a la de Recursos Humanos. Le firmé mi renuncia y me fui de ahí. Llegué a casa con un nudo en la garganta. Ese trabajo era el que más ayudaba en la casa, y sin él, las cosas se iban a poner difíciles. Le conté a mamá lo sucedido. Ella se quedó en silencio. Sabía que también la afectaba, pero no había nada que pudiéramos hacer. Le dije que me tomaría unos días para descansar. Ella me dijo que estaba bien, que yo regresara a trabajar cuando pudiera. A la mañana siguiente, lo primero que quería era dormir hasta tarde, pero no pude. Los gritos de mis papás me despertaron. Tenía años sin escucharlos pelear así. Así duraron un buen rato, cuando de pronto escuché que mi papá azotó la puerta. Así que me levanté de la cama y le pregunté a mamá qué había pasado. Le conté a tu papá que te habían corrido del trabajo y por eso se molestó. Dice que ahora qué haremos con lo que nosotros ganamos. La verdad es que no nos alcanza para mucho, hijo. No se preocupen, mamá. Yo voy a arreglar las cosas, pero no quiero volver a escucharlos pelear así. Mamá me abrazó en silencio y después me dijo que se iría al trabajo, porque ya se le había hecho un poco tarde. Ya por la tarde que mi mamá regresó, me pidió que hablara con mi papá, y yo le dije que eso haría, o al menos eso fue lo que intenté, porque en cuanto papá entró a casa, lo vi con una cara de enojo que preferí no decirle nada. Él tampoco nos saludó, simplemente se pasó al cuarto y se quedó dormido. Yo le dije a mi mamá que hablaría con él al día siguiente, cuando se le pasara. Mamá me dijo que estaba bien y ambos nos pusimos a cenar. A la mañana siguiente desperté temprano para intentar hablar con él, pero ya no estaba. Se había ido más temprano. Mamá también se había salido un poco antes, así que me quedé otra vez solo en casa. Empecé a recoger el tiradero, tratando de no pensar demasiado, hasta que algo hizo detenerme. Miré nuevamente hacia el librero, y aquella estatua estaba movida del lugar. Me quedé mirándola unos segundos, pensando, tratando de recordar si yo la había movido, pero no. La última vez que me fui a trabajar, yo la dejé donde la había acomodado al principio. La tomé nuevamente de donde estaba y la puse en su lugar. Pero había algo raro en esa estatua. Estaba muy caliente, como si alguien la hubiera tenido entre las manos por mucho tiempo. La puse ahí en el librero y después me reí solo. Ya te estás imaginando cosas, murmuré. No pasaron ni 10 minutos cuando escuché abrirse la puerta de golpe. Era mi mamá. Entró llorando. ¿Qué pasó, mamá? Hijo, me acaban de correr también a mí del trabajo. Yo sentí un nudo en la garganta. La abracé. Le pedí que se tranquilizara. Usted ya no está para que trabaje tanto, mamá. Mejor quédese aquí en la casa. Yo a partir de mañana le prometo que ya empiezo a buscar algo. Cuando la tenía abrazada, levanté la mirada hacia el librero nuevamente y pasó algo que me dio mucho escalofrío. La estatua nos estaba viendo fijamente, no como yo la había dejado, volteando hacia el sillón. No, ahora estaba volteando hacia la puerta. Yo seguí con mi mamá platicando. Los dos tristes, nos pusimos a hacer el quehacer. En la noche cuando mi papá llegó, ya no estaba molesto. Solo se veía triste, apagado. Le pregunté que si podíamos hablar, y él respondió que sí. Ambos nos sentamos ahí en la sala.
Le pregunté qué tenía, porque había estado molesto. Él se quedó en silencio por unos segundos y después me dijo: las cosas no están marchando bien en mi trabajo, hijo. He escuchado que habrá recorte de personal. Espero que no me toque a mí, porque si no, no sé qué vamos a hacer, hijo. Y luego tú sin empleo. No sé cómo vamos a vivir. Yo sentí un nudo en el estómago, pero le pedí que no se preocupara. A partir de mañana empiezo a buscar algo, papá, y lo voy a encontrar. Él me abrazó muy contento y ambos nos fuimos a cenar. Yo parecía estar tranquilo, pero por dentro realmente tenía mucho miedo, pues no tenía idea de a dónde ir a buscar empleo. Los días pasaron y no encontraba nada. Mi dinero que me habían dado del finiquito ya se estaba acabando y con el sueldo que papá tenía no alcanzaba para mucho. Estar en la casa se volvió un martirio. El ambiente se sentía pesado, tenso, y había un olor raro. No era algo tan fuerte, pero sí se podía percibir. Así pasó un mes. Gracias a Dios a mi papá no lo habían corrido, pero yo no encontraba nada. Me hablaban de los empleos, pero a la hora de la hora, al final se quedaban otros. Una tarde estando en mi cuarto, recordé que tenía un reloj y un anillo de oro. Le dije a mi mamá que yo sacaría dinero, así que pensaba venderlos, pero no los encontré. Eso sí me molestó mucho, así que fui directo con mi mamá y le grité: «¿Tú tomaste mi anillo y mi reloj?» «No, hijo, yo no he agarrado nada». Entonces fue mi papá. «Tal vez, hijo, pero no le digas nada. Hemos estado batallando por dinero». «A mí no me importa, mamá. Esas eran mis cosas y él tendrá que pagármelas». Ya por la noche que papá llegó, ni siquiera lo dejé que se acercara a la mesa. «¿Dónde está mi reloj y mi anillo, papá?» «¿De qué me hablas, hijo?» «Mi reloj y mi anillo de oro. Yo los tenía en el cajón y hoy que quería buscarlos para venderlos, ya no están. Hijo, yo no tomé nada, te lo juro». «No te creo, papá. No sé por qué, pero algo dentro de mí me dice que si fuiste tú». Comenzamos a gritarnos, nos dijimos un montón de cosas, cuando de pronto papá se llevó la mano al pecho. Su rostro estaba cambiando, se veía muy pálido. Yo le dije que no empezara con chantajes, que él me tenía que entregar mi anillo y mi reloj. Mamá lo miraba y comenzó a llamar a una ambulancia. Le estaba dando un infarto, pero mi coraje era tanto que no lo pude ver. Gracias a Dios aquella ambulancia llegó rápido y se lo llevaron al hospital. Cuando estábamos ahí en el hospital, yo seguía pensando en mis cosas. Me sentía enojado, desesperado. No era algo normal lo que me estaba pasando. Mamá me miraba decepcionada, pero a mí no me importaba. Después de un rato el doctor salió. Le preguntamos que cómo estaba, y él respondió que bien, que solo fue algo leve, que necesitaba descansar, y nosotros también. Sentí un alivio en el corazón, pero de todos modos me sentía molesto. Mamá me pidió que nos fuéramos a casa. Yo le dije que estaba bien. Al llegar, le dije que se metiera ya antes, que yo me fumaría un cigarro para pensar las cosas. Ella asintió con la cabeza y se metió primero que yo. De pronto comenzó a gritar. Yo entré corriendo detrás de ella y no fue necesario preguntar qué estaba pasando. Ahí estaba viendo la estatua, que ahora tenía los ojos rojos. No estaban pintados, no eran reflejo de la luz. Estaban rojos, como si estuvieran encendidos por dentro. Mamá se quedó paralizada
y yo también. Sentí como el miedo me recorrió todo el cuerpo. La voy a tirar. Desde que llegó nada está bien. Me acerqué a ella y la tomé con ambas manos, con un poco de duda y miedo. Pero cuando la toqué, el dolor fue de inmediato. Solté un grito. Fue como tocar fuego directamente. Caí hacia atrás con la mano ardiendo. Mamá se me quedó viendo y después preguntó: «Hijo, ¿qué está pasando? ¿Dónde compraste esa porquería?» «No la compré, mamá. Llegó sola aquí a la casa». Mamá se quedó confundida y preguntó que cómo que sola. Yo le respondí que llegó a la casa en un paquete para un tal Ramón, y como esta era la dirección, decidí quedármela. Mamá se acercó a mí sin decir nada más. Tomó aquella estatua. Yo le grité que no la tocara porque quemaba, pero ella no me hizo caso. La tomó con ambas manos como si no sintiera nada. Salió de la casa y sin pensarlo la aventó a media calle. Nos quedamos ahí en silencio, sin saber qué decir, sin entender qué estaba pasando. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Nos quedamos ahí en la sala, sin hablar, solo pensando. Han pasado varios meses desde entonces, y déjenme decirles que las cosas no mejoraron del todo en casa, pero mínimo, ya no había peleas, ya no había desesperación. Poco a poco, volvió esa calma que ya habíamos perdido. Nunca supe quién envió esa estatua, si realmente era para Ramón, si era para la casa, si simplemente fue un error, o si de alguna forma tenía que llegar ahí. Pero hay algo que sí tengo claro: nunca aceptes algo que no es tuyo, porque no sabes cuál es la intención por el cual está llegando a ti. Si les gusta el contenido, dejen su like. Vamos creciendo poco a poco, así que si aún no te suscribes, te pido que lo hagas. Ayudarías bastante. Comparte con tus amigos y sigue escuchando más relatos donde hablamos el lado oscuro de la realidad.